quise traer a esta reunión un tema que, siempre los temas que presento son inquietudes personales muchas veces de situaciones clínicas que uno se ve enfrentado en la actividad profesional. Y este me inquietó de sobremanera hace algún tiempo atrás, porque es algo que uno no lo tiene previsto muchas veces. En el resultado de una cirugía refractiva convencional, perdón, de una cirugía de cataratas convencional, en la cual no tenemos mayores incidentes, a veces nos vemos sometidos al estrés postquirúrgico secundario a resultados que no son los más adecuados y sin haberlo esperado. Así que vamos a hablar del síndrome de Irving-Gass. ¿Me pasa tú, Ricardo? Perfecto. Bueno, esta es una foto, esta no es mía, esta es una foto que saqué de la red. Es una foto de un paciente operado con un lindo lente multifocal, una cirugía perfecta. Si ustedes se fijan, está todo pero impecable, no puede estar mejor. Sin embargo, a veces, después de algunas semanas de evolución, este paciente llega con una cara parecida a la que tiene ese niño de ahí, porque le bajó la visión, no está viendo bien como veía el primero o segundo día postoperatorio. Y como vemos la diapositiva en el lado derecho, tenemos algunos exámenes que nos muestran que algo está pasando. Tenemos un edema macular postquirúrgico, generalmente se produce con un típico pico entre las 4 y 5 semanas, y que puede llevar a un deterioro visual eventualmente, secundario, incluso permanente. Más si estamos colocando un lente en una condición de una cirugía de foco refractiva, este es un evento bastante catastrófico para el paciente y para nosotros como cirujanos. Para hacernos una idea del contexto de que estamos hablando, probablemente el Irving-Gass, vamos a ver después algo de incidencia, no es una enfermedad muy frecuente, pero para la cantidad de cataratas que se operan a nivel mundial, sí tiene una frecuencia importante. Aproximadamente, para hacernos una idea, en la cirugía de oftalmológica a nivel mundial, las cataratas en el mundo consideran o son la causa de casi la mitad de la causa de ceguera a nivel global, tomando en cuenta las causas reversibles y no reversibles. O sea, de todos los ciegos a nivel mundial, casi la mitad es por cataratas. Y las cataratas constituyen el primer lugar, en mayores de 50 años esto, constituyen el primer lugar de ceguera a nivel del mundo. O sea, de 33.6 millones de ciegos aproximados que están calculados que existen, 15.2 está secundario a una catarata. Y en el segundo punto que tengo puesta acá en la diapositiva, en las causas de impedimento visual moderado a severo, o sea, no pacientes ciegos, sino pacientes que tienen mala visión, casi el 40% de estos pacientes también está ocasionado por una catarata. O sea, la catarata se lleva en primer lugar en la causa ceguera y en segundo lugar en la causa de los pacientes con una disfunción visual severa o moderada. Así que si nos vamos a estos números, en realidad la cantidad de pacientes que se operan en el mundo o que debieran operarse es gigantesca. Por lo tanto, este síndrome viene a ser un tema ya de más importancia. El síndrome de Irving-Gass, yo lo conocí así cuando estudié en la beca, en realidad es un epónimo médico, como muchos epónimos, ¿ya? Pero pese a que cuando uno estudia, o en el tiempo que yo estudié, los epónimos se empezaron a dejar de usar, tanto en anatomía fundamentalmente como después en la parte más clínica, en esta enfermedad probablemente el epónimo no está mejor puesto porque hay una cantidad de referencias o nombres que le dicen al Irving-Gass que le han colocado, que en realidad uno se confunde más finalmente y terminamos hablando de Irving-Gass y entendemos perfectamente bien de lo que estamos hablando. Pero en cambio cuando hablamos de edema macular quístico pseudofáquico, edema macular postquirúrgico, edema macular quístico postquirúrgico o edema macular cistoide pseudofáquico, y quede corto porque hay unos 3 o 4 aseveraciones más respecto a esto, es evidente que el Irving-Gass es algo que nos va a unificar en entender de qué estamos hablando. Y a mí me gustan los epónimos. Los epónimos son condiciones en las cuales hacen referencia a la historia de lo que estamos estudiando, describiendo. Y la historia nunca hay que dejarla de lado. La historia de toda nuestra práctica profesional, lo que hemos aprendido, es porque a alguien se le ocurrieron algunas cosas antes que nosotros y es porque alguien se quemó las pestañas probablemente describiendo o intentando solucionar algunos problemas. Por lo tanto, el nombre de Irving-Gass, este síndrome, hace referencia a dos médicos en distintas épocas. ¿Por qué se llama así?
Porque en el año 53, el doctor Samuel Irving, en el Journal de Oftalmología americano, en esos tiempos cuando se hacían charlas magistrales en un instituto, en una fundación oftalmológica que existe en Estados Unidos aún, que está dedicada a formar oftalmólogos y subespecializarlos, en la séptima versión de esta presentación, el doctor Irving presentó una serie de casos que él estudió a través de más o menos 10 o 15 años, eh, en las cuales él tuvo una inquietud en revisar 1.000 casos de cirugías de cataratas, que en ese tiempo, si ustedes se fijan acá, había un porcentaje muy importante de cirugías intracapsulares, o sea, eran cirugías muy antiguas, y había un porcentaje un poco menor de cirugías extracapsulares. El trabajo fue fue presentado en el año 53, sin embargo, esta casuística es más antigua, es como del año 36 en adelante, por lo tanto, estos pacientes no recibían tratamiento para la faquia, eran pacientes que quedaban afáquicos. Los lentes intraoculares, el primer lente se implantó después del año 50 y la masificación de este proceso fue bastante después, por lo tanto, estos pacientes eran todos pacientes que están descritos que quedaron en afaquia. Sin embargo, él describió algunas complicaciones y si ven en la diapositiva, en la parte derecha, donde él hace esquemas con dibujos, las complicaciones que tuvieron fundamentalmente eran de pérdida vítrea o de prolapso vítreo hacia la cámara anterior, con o sin rotura de la fascia alveoidea. Y en estos pacientes, él describió una serie de casos de reducción de la visión postoperatoria por una degeneración macular que mencionó en ese momento. Con las herramientas de estudio que tenían en ese tiempo, los exámenes diagnósticos complementarios eran muy escasos, por lo tanto, no pudieron hacer una investigación desde ese punto de vista. Sin embargo, sí pudo determinar en ese momento que de los pacientes operados y que quedaban con un deterioro visual de visiones peor o iguales a 20/40, él encontró que estos pacientes que tenían este tipo de degeneración macular, por decirlo de alguna forma, con este impedimento visual postoperatorio, era aproximadamente el 2% de los casos de las extracciones intracapsulares. Sorprendentemente, esto coincide más o menos con la incidencia de este síndrome que tenemos actualmente. No era tan distinto. Si vamos al detalle, eso sí, evidentemente la cirugía intracapsular y extracapsular, cuando se hacía hace 60 o 70 años atrás, sí tenían algunos casos más de complicaciones con degeneración macular o con síndrome de Irving-Gass, pero la casuística finalmente dio más o menos los mismos números que tenemos actualmente. Los pacientes, eso sí, que tenían rotura de la fascia aloidea o que tenían adhesiones vítreas hacia la herida operatoria, tenían un porcentaje bastante mayor. O sea, también en este tiempo ya se sabía que las cirugías más complejas también tenían más probabilidad de cursar con este síndrome. Y la segunda parte del epónimo, la del doctor Donald Gass, que es un médico canadiense, se describió bastante años después. El doctor Irving él hizo una descripción más bien anatómica, clínica de esta patología, y sin embargo el doctor Gass, que es considerado el padre de las enfermedades maculares, él hizo una investigación más profunda gracias a la descripción en el año 1960 aproximadamente de la angiografía retinal. Él en el año 66 publicó un estudio en el cual tomó todos estos pacientes que ya habían sido escritos previamente como pacientes que hacían una especie de degeneración macular e hizo una angiografía, un seguimiento angiográfico y determinó en forma más detallada este síndrome. Él estudió 44 pacientes con edema macular post cirugía de catarata y les hizo un seguimiento angiográfico y fundoscópico. Esta imagen de la parte derecha de la diapositiva es del trabajo original de él también, donde no tenían posibilidad de hacer retinografías de la calidad que tenemos actualmente, por lo tanto se dedican a hacer más bien dibujos, pero los dibujos muestran muy bien cuál es la condición de esta patología. Como conclusión, el doctor Gass con el doctor Norton, que eran los que hicieron este estudio, se dieron cuenta que los síntomas de estos pacientes que tenían baja de visión secundaria a un edema macular post-operatorio sucedían típicamente entre las 4 y las 12 semanas, con un pico aproximadamente a las 5 semanas. Las reducciones de la agudeza visual estaban entre el rango del 20/30 a 20/70, y describieron alteraciones maculares visibles con lámparas hendidoras, haciendo fondo de ojo. Y las cuales describieron como ausencia del reflejo foveal, con un reflejo amarillento en las capas profundas retinales, con algunos espacios quísticos intrarretinales translucientes concéntricos a la fovea,
y que un 32%, o sea, más o menos la tercera parte de estos pacientes, presentaban además algún grado de edema de papila. Además. Y este fue probablemente la parte más importante de este trabajo, donde se hizo la descripción angiográfica de estos pacientes, donde ellos describen que en la angiografía se presentaban filtración en tiempos no tan precoces, pero más bien precoces que tardíos, de los vasos perifoveales en aspecto de corona de flores, describen ellos. ¿Ya? Esa tensión se acumulaba alrededor de la fobia en tiempos ya más tardíos, con la formación de una especie de estrella oscura. Así se describió en el trabajo original. Esto es lo que nosotros conocemos ahora como este edema tipo petaloideo, ¿ya? Los bordes externos de la filtración eran irregulares y tenían un patrón de salpicado, y el tiempo de desarrollo de los patrones se daba más o menos entre los 5 a los 15 minutos. Algunos pacientes se demoraban más, eso sí, hasta 30 minutos. Pero en promedio eran entre los 5 y los 15 minutos después de la inyección del medio de contraste. Y también describió que la resolución de la filtración en el tiempo posterior a la cirugía, era paralela también a la resolución clínica del edema y muchas veces a la resolución de la visión del paciente. Estos son fotos del trabajo original. En esta foto, por ejemplo, vemos acá arriba un paciente que en esta parte de la angiografía, acá, en la D, vemos esta imagen de corona de flores que relatan ellos, ya que son esta especie como de filtración con un aspecto de corona de flor. Y en tiempos más tardíos, como vemos acá en la F, tenemos esta formación de esta estrella oscura, ya que conforma más el edema, la filtración de tipo petaloide. Lo mismo, en esta imagen se ve más o menos lo mismo, pero aquí se agrega otro paciente que además tiene algún grado de filtración de la papila, y está descrito en la tercera parte de los casos de este síndrome. En ese tiempo no existía el OCT, pero ellos tenían el acceso, digamos, a hacer estudios histológicos de las piezas en ojos enucleados por distintas razones. De hecho, esta foto, que es del trabajo original también, él describe que estudiaron este ojo nucleado, pero no tienen clara la causa de por qué se nucleó. Porque habían algunos pacientes que se nucleaban porque hacían glaucoma postoperatorio, hacían ojos ciegos dolorosos, etc., y finalmente terminaban nucleados y estudiados. Pero este paciente no tenía la causa de la nucleación, pero si ustedes se fijan en la imagen, es como ver un OCT en vivo. Vemos un corte histológico con esas imágenes quísticas, que son todas estas imágenes que están acá, en estas capas de la retina, que es el que llega al sello del diagnóstico, digamos que esto son estas imágenes que se denotan en la capa plexiforme externa y nuclear interna, de acumulación de líquido, que corresponde a una exudación por aumento de la permeabilidad vascular de los vasos perifoveales en esta zona. Por lo tanto, el síndrome de Eating-Gas podríamos determinar que es actualmente la principal causa de baja visión en cirugía que no tienen incidentes. Pacientes que tienen un potencial visual normal, una cirugía perfecta, ¿sí? La causa que la lleva en este sentido en bajar la visión en el postoperatorio es el síndrome de Eating-Gas. Por lo tanto, es importante. Con la cantidad de pacientes que se operan actualmente, es una patología que tiene una prevalencia no menor. La incidencia es variable dependiendo de su definición, y aquí hay algunos problemas porque el Eating-Gas usted lo puede definir desde el punto de vista geográfico, lo puede definir desde el punto de vista de imágenes, lo puede definir desde el punto de vista de calidad visual, de deterioro visual, etc. Por lo tanto, las incidencias asimismo también varían mucho. Y la prevención y el tratamiento de esta patología, que vamos a realizarla en una diapositiva posteriores, también es muy variable según el centro. Y los factores de riesgo respecto al desarrollo de esta enfermedad sí se conocen. Y eso también lo vamos a revisar ahora en algunas diapositivas más. La incidencia del síndrome de Eating-Gas, si hablamos de síndrome de Eating-Gas desde el punto de vista clínico, que son pacientes que tienen deterioro visual, por lo menos de 20, 30 o peor, va entre el 0,1% al 4%. En promedio estamos entre el 2 y el 3%, más o menos. ¿Ok? Sin embargo, si hay estudios que han seguido angiográficamente a pacientes sintomáticos y asintomáticos, o sea, a todos los pacientes operados, y angiográficamente el edema macular post cirugía de cataratas puede llegar hasta un 30% de los pacientes. ¿Ya? Pacientes operados en condiciones normales. Y aún más, si nos vamos al OCT,
Y el OCT puede tener incluso una sensibilidad mayor en pesquisar este edema macular. Podemos tener hasta un 40% de los pacientes operados pueden tener algún grado de engrosamiento o de quistes en la mácula. Obviamente, este 30 y 40% no se condice con los resultados refractivos que tenemos en la cirugía porque el edema clínico, o sea, en el cual baja la visión, es bastante menor. No va más allá del 3%, creo yo. La aparición de este síndrome tiene un pic típico a las 5 semanas, en promedio entre las 4 o 6 semanas, y el diagnóstico fundamentalmente es clínico, porque tenemos un paciente que tiene baja de visión, que puede ser menor o igual a 20/30, y que en el fondo de ojo encontramos los hallazgos que describe el doctor Gas, que son esta pérdida del brillo, esta imagen de manchado amarillo bajo la fobia, que nos permite hacer el diagnóstico. Sin embargo, en estos tiempos, digamos, tenemos acceso a exámenes complementarios que nos permiten ratificar el diagnóstico para hacer un seguimiento y eventualmente para planificar el tratamiento. Y en el diagnóstico angiográfico tenemos la imagen típica que vimos recién de esa imagen de corona de flora en tiempos más precoces y de edema más petaloideo en tiempos más tardíos. Y en el OCT tenemos la aparición del aumento del grosor foveal y los quistes subfoveales. En el fondo de ojo, lo que mencioné recién, esta imagen de pérdida de brillo y depresión foveal, con estas imágenes de quistes y motivado amarillento en capas más profundas de la retina. En la angiografía tenemos la filtración del colorante desde los capilares perifoveales, con este aspecto peteloideo en tiempos más tardíos, o este aspecto de estrella oscura, como describió el doctor Gas en su trabajo original. Y eventualmente también con algo de pérdida de colorante a través del nervio óptico. Esta es una imagen nueva, esta no es del trabajo del doctor Gas, es una imagen de un paciente ya del año 2020, por decir algo, donde se ve acá, en la parte, en esta zona inferior izquierda, la imagen de corona de flores, y en tiempos un poquito más tardíos ya, tenemos ya esta formación de esta estrella oscura, o el edema más petaloideo, que es por acumulación ya de colorante. En el OCT tenemos la aparición de quiste en la capa nuclear interna y plexiforme externa. Esta imagen es muy parecida a la imagen que le mostré antes del corte histológico, si se fijan. Y respecto a los factores de riesgo, estos sí ya se conocen bien. Hay muchos estudios que han hecho seguimiento de pacientes con este síndrome y han logrado determinar claramente cuáles son las causas que aumentan la incidencia de este. La diabetes es probablemente la condición más frecuentemente vista y más frecuentemente también como factor de riesgo, ¿ya? Está descrito en muchos trabajos que en la diabetes mellitus aumenta el riesgo de tener edema macular quístico pseudofáquico hasta 4 veces, ¿ya? Y esto a su vez varía si tomamos pacientes con o sin retinopatía diabética. Los pacientes acá sin retinopatía diabética tienen un riesgo tanto menor de 1.8 veces aproximadamente, sin embargo los pacientes con retinopatía diabética pueden tener un riesgo hasta 6 veces mayor de tener este síndrome. La uveitis también se sabe que aumenta el riesgo de tener IBIN gas hasta 3 veces por lo menos. También la oclusión de la venosa retinal, que lo puede aumentar hasta en 4.4 veces aproximadamente. ¿Ya? La rotura de cápsula posterior, que es un evento intraquirúrgico, digamos, aumenta también la incidencia de bleeding gas aproximadamente en 2.6 veces. La presencia de una membrana retinal previa a la cirugía, la presencia de un desprendimiento de retina previo tratado, también. Ahora, puse en signo de interrogación el uso de prostaglandinas. Durante mucho tiempo se planteó que probablemente la medicación para el glaucoma con prostaglandina podía aumentar la incidencia de este síndrome. Vamos a ver que en realidad no existe una demostración fehaciente de que esto así sea. Este trabajo es un trabajo inglés que es bueno porque es muy grande, es un trabajo retrospectivo que analizó más de 80.000 ojos en una base de datos que ellos tienen para planificar su cirugía y ver sus resultados postquirúrgicos. Y lograron demostrar lo siguiente, que los factores de riesgo demostrables que sí tenían una significación estadística importante era la presencia de membranas retinales previa a la cirugía, que aumentaba el riesgo en 5 veces aproximadamente. La oclusión venosa retinal previa, que aumentaba el riesgo en más de 4 veces. La historia de uveitis, que aumentaba el riesgo casi en 3 veces. El antecedente de un desprendimiento retinal previo reparado, que aumentaba el riesgo aproximadamente en 4 veces. Y la ruptura capsular posterior. ¿Ok?
no lograron demostrar como factor de riesgo de esta enfermedad el uso de prostaglandinas, la miopía y la degeneración macular relacionada con la edad, que eran algunos factores que antes se pensaba que sí podían tener alguna incidencia en este síndrome. Y respecto a la diabetes, también obviamente lograron demostrar lo mismo, que la diabetes es un factor de riesgo importante que aumenta la incidencia respecto al grupo control casi en 4 veces. Y también encontraron una diferencia importante entre si tenía o no tenía retinopatía. El riesgo relativo aumentaba en 1.8 veces si era un paciente diabético sin retinopatía diabética. Sin embargo, en un paciente con retinopatía diabética, el riesgo relativo subía hasta 6 veces. Y en este cuadro de acá podemos ver lo mismo respecto a la diabetes, de cómo en rojo se ven todos los pacientes que tenían algún grado de retinopatía diabética. Y mientras mayor era el grado de retinopatía diabética, mayor también es la probabilidad y el riesgo relativo de desarrollar esta enfermedad. La fisiopatología de esta enfermedad se conoce bien actualmente. Es una fisiopatología de tipo multifactorial que se ocasiona por eventos propios de la cirugía, por una cascada inflamatoria ocasionada por la cirugía, con una upregulation de los mediadores inflamatorios en ese momento, que ocasiona finalmente una ruptura de la barrera hematoretinal con un incremento de la permeabilidad vascular. Y este aumento de la permeabilidad vascular produce la acumulación de fluidos intrarretinales, extracelulares e intracelulares en las capas de la retina, que era la nuclear interna y la plexiforme externa. Respecto a la profilaxis, también quiero mencionar algunos detalles de esto, porque la profilaxis del síndrome de Ewing-Gas, como ya sabemos cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo, sí tiene un papel importante que jugar en algunos casos. Sin embargo, si usted estudia qué tipo de profilaxis se da para estos pacientes o para la cirugía, la fagocalcificación, en realidad esto varía notablemente según el centro donde uno haga el estudio. Sin embargo, como concepto básico, el control de la inflamación postoperatoria es fundamental. O sea, para evitar la aparición de este síndrome, el uso de corticoides o de antiinflamatorios, que lo vamos a ver después, en el periodo postoperatorio es fundamental. O sea, esto nos permite mantener un ojo tranquilo y nos permite disminuir la incidencia de esta complicación. ¿Ya? En la profilaxis tenemos globalmente lo que más se usa en general es el uso de antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales en forma tópica. No existe un claro consenso respecto al uso de antiinflamatorios no esteroidales tópicos preoperatorios, eso lo vamos a ver después también en otra diapositiva. Sin embargo, es muy aconsejable, vamos a verlo después, el uso de esto en pacientes de riesgo. Incluso en algunos centros lo usan ya en forma estandarizada en pacientes, ya sean de riesgo o no, en forma preoperatoria. ¿Ya? Y los resultados visuales, y esto también lo vamos a ver en algunas diapositivas posteriores, en realidad no se ven alterados en el resultado visual final según el tipo de profilaxis que usemos. ¿Ya? Este es un estudio que es importante porque es un estudio randomizado, doble ciego, prospectivo, que se hizo multicéntrico además, que se hizo estos resultados se presentaron en el año 2018, que quiso comparar si efectivamente la profilaxis en cirugía de catarata servía para disminuir la incidencia de este síndrome. ¿Ya? Y ellos tienen, este estudio tuvo dos ramas importantes. Primero, el primer reporte que se hizo respecto a los pacientes no diabéticos y el segundo que se hizo en pacientes diabéticos, asumiendo que los pacientes no diabéticos tienen un riesgo menor, ¿ya? Y los pacientes diabéticos, como vimos, tienen un riesgo relativo bastante mayor. ¿Y por qué se hizo en estos dos grupos? Porque son los más prevalentes, o sea, los pacientes sanos que sufren de catarata y los pacientes diabéticos, que es una población importante y que se sabe que tiene más riesgo de desarrollar esta enfermedad. En el primer grupo, que era la rama que se dedicó a estudiar pacientes no diabéticos, hicieron una comparación en 3 grupos. Uno en los cuales usaron un antiinflamatorio no esteroidal tópico, que es el clonfenaco, otro que usó un corticoide, como usamos normalmente nosotros, que es el uso de la dexametasona, y otro que hizo un uso combinado, que combinó las dos. O sea, usó tanto antiinflamatorios no esteroidales como esteroides. ¿Ya? Ellos el trabajo lo hicieron desde 2 días preoperatoriamente usando el medicamento hasta más o menos 3-4 semanas postoperatorias. ¿Ya?
Y ellos los resultados los midieron a las 6 y a las 12 semanas, midiendo grosor macular, midiendo si había presencia o no de edema macular, cistoide, si el edema macular era significativo, y estos eran pacientes que tenían disminución de la visión, por eso les llamaban significativo, y cuál era el resultado de la agudeza visual mejor corregida a las 6 y 12 semanas. Este es una foto original del trabajo, y vemos que en la línea de base de estos pacientes que está acá, que eran comparables respecto al grosor macular, ¿ya? A las 6 semanas había un grupo que se escapaba un poquito, acá, que es este negro, que es el grupo que recibió dexametasona como profilaxis y tratamiento. Y tenemos que el grupo que recibió antiinflamatorios no esteroidales tenía un grosor macular menor, y esto sí fue significativo desde el punto de vista estadístico, y el grupo que recibió combinación era aún menor. Esto a las 6 semanas. Sin embargo, a las 12 semanas, los tres grupos en realidad tenían prácticamente el mismo grosor macular. Y si nos vemos el resultado clínico del paciente, que es lo que nos importa, que es la agudeza visual mejor corregida, los grupos eran comparables en agudeza visual preoperatoriamente, bien digo. Y si nos vamos a la parte ya de los resultados, a las 6 y a las 12 semanas, en realidad, el resultado visual comparando los tres tipos de profilaxis, el antiinflamatorio no esteroidal, el corticoide o combinado, eran iguales. No había diferencia en cuanto al resultado visual de los pacientes. Y la segunda rama de este estudio, que se relacionaba con los pacientes diabéticos, ellos compararon, hicieron un grupo donde tenían un grupo control donde hacían el tratamiento estándar de prevención de eating gap, que era el uso de antiinflamatorio, preoperatorio y corticoides postoperatorios, pero ellos lo compararon con intervenciones más agresivas, que era el uso de triamcinolona subconjuntival la cirugía, el uso de Avastin intravitrio en la cirugía, y el uso de triamcinolona subconjuntival más Avastin intravitrio. ¿Ok? Y ellos compararon los resultados a las 6 y 12 semanas también con los mismos parámetros, que era el grosor macular, la presencia de edema macular, ya sea en el OCT o edema macular significativo con baja visión, y la mejora agudeza visual corregida. Y estos fueron los resultados que obtuvieron. En realidad, ellos, si nos vamos al lado de acá, que es el grosor macular, ellos sí encontraron algunas diferencias respecto al tratamiento. Los pacientes que son en blanco son los pacientes controles, y los pacientes que están acá son tanto los que recibieron triamcinolona subconjuntival, los que recibieron Avastin en tercer lugar, y los que recibieron la combinación de Avastin y triamcinolona en cuarto lugar. Y si vemos a las 6 semanas, en realidad el grosor macular de estos pacientes sí fue bastante mejor en el grupo que recibió triamcinolona subconjuntival y en el grupo que recibió la combinación de triamcinolona y Avastin. Curiosamente, el grupo que recibió solo Avastin tenía incluso más grosor macular que los pacientes que no recibieron ningún tipo de intervención adicional. Y a las 12 semanas tenemos resultados que se tienden a equiparar un poco. Sin embargo, igual existe una clara tendencia a que el grupo que recibió por lo menos triamcinolona tenía menos grosor macular. ¿Ya? El grupo que recibió Avastin mantuvo un grosor macular mayor. Y si nos vamos al resultado clínico y de la visión de los pacientes, lo mismo que nos pasó con el estudio previo, en realidad a las 6 y 12 semanas, las visiones de estos pacientes, independientes del tipo de intervención para prevenir el edema macular quístico, fueron básicamente comparables y las mismas. O sea, no hubo una gran ventaja de uno sobre otro. Y respecto al tratamiento, en realidad el tratamiento de este síndrome todavía hasta el día de hoy es algo controversial, porque en distintos centros los tratamientos varían bastante de acuerdo a la experiencia de cada uno de ellos. No existen directrices estandarizadas ampliamente aceptadas de cómo tratarlo. Los estudios, además, son difícilmente comparables, los estudios que existen respecto al tratamiento, porque las mediciones muchas veces no son comparables, lo que hablábamos al comienzo. O sea, hay algunos estudios que hablan, que comparan agudezas visuales, hay otros estudios que comparan grosores maculares, hay otros estudios que comparan angiografía postoperatoria. Por lo tanto, no existe un consenso de cuáles son las medidas o la forma de medir los resultados finalmente, y eso los hace poco comparables, ¿ya?
Además que la mejora en la visión, y esto es importante, no necesariamente se refleja muchas veces en una mejora geográfica importante o una mejora en el OCT importante. Sin embargo, nosotros como médicos debemos velar siempre porque finalmente el paciente tenga una mejoría en su calidad visual, más que los exámenes. ¿Ya? Y además, también el tratamiento y los estudios respecto al tratamiento son un poco controversiales, porque la resolución espontánea de esta enfermedad sin tratamiento, que también no es menor, dificulta la demostración de efectividad de los esquemas terapéuticos. Finalmente decimos ya, pero ¿cuántos de estos pacientes que si no lo hubiésemos tratado, además hubiesen mejorado espontáneamente? Eso no está claro, entonces también dificulta un poco el análisis de las intervenciones que hacemos. En el tratamiento tenemos una lista importante de medicamentos de arsenal que puede ser usado en estos casos. Tenemos en primer lugar los antiinflamatorios no esteroidales tópicos, en segundo lugar el uso de corticoides tópicos, en tercer lugar el uso de inhibidores de la anhidasa carbónica, en este caso la acetazolamida específicamente, el uso de corticoides periculares, el uso de anti-VEGF intravítrea, el Avastin, el uso de triamcinolona intravítrea, el uso de implantes de dexametasona y en algunos casos incluso la cirugía. ¿Ya? Pero vamos a analizar un poquito estos tratamientos en cada uno de ellos. Y respecto a los antiinflamatorios no esteroidales, sí en esta intervención existen evidencias claras de mejoría funcional y morfológica en pacientes que tienen edema macular quístico. Algunos estudios más recientes probablemente favorecen el uso del nepafenaco, sin embargo, de los antiinflamatorios no esteroidales, en realidad, el que usemos nos va a servir. Lo ventajoso de este tipo de tratamientos es que no existen evidencia de efectos adversos importantes en el uso de ellos. Es una intervención poco intervencionista, valga la redundancia, poco invasiva del uso de gotas finalmente, además que tienen pocos efectos adversos. Esto se lo puse solo como para ejemplificar que existen varios estudios que demuestran esto. El uso de antiinflamatorios no esteroidales en la mejoría tanto del edema macular desde el punto de vista geográfico, OCT, y de la visión de los pacientes. El uso de corticoides tópicos para el tratamiento de esta enfermedad se describe fundamentalmente como coayudante con el uso de antiinflamatorios no esteroidales. Y también existen estudios que demuestran esta efectividad, tanto en la mejoría visual como en la mejoría de los exámenes angiográficos y OCT. El uso de inhibidores de la anhidasa carbónica en dosis variables, en realidad hay trabajos que describen uso de dosis de 250 a 500 miligramos, tanto una, dos o tres veces al día. Pero fundamentalmente también se describe este medicamento asociado a antiinflamatorios no esteroidales o al uso de corticoides en el tratamiento. Y también ha demostrado que logra una mejoría significativa de estos casos. El uso de corticoides periculares está reservado más bien probablemente para aquellos pacientes que no tienen una buena respuesta al tratamiento convencional, pero sí está escrito que en este tipo de casos también puede producir una mejoría significativa en el resultado. El uso del Avastin, del anti-VEGF, en realidad aquí en algún momento se pensó, cuando este medicamento se comenzó a utilizar, conociendo la fisiopatología del edema macular quístico pseudofálquico, se pensó que aquí estaba la panacea, se dijeron con el Avastin probablemente vamos a tener una resolución de estos cuadros mucho más rápida, pero como vimos en lo que analizamos previamente, en realidad el Avastin tiene un uso más bien de tipo, es muy controvertido porque para la profilaxis en pacientes diabéticos vimos que en realidad no tenía mayor utilidad y también existen estudios que muestran que la mejoría de estos pacientes usando Avastin tampoco probablemente sea lo mejor. Sin embargo, igual existen algunos estudios que muestran su beneficio. Pero desde un medicamento que se pensó en algún momento que iba a ser la solución al tema, se ha visto que hay algunas intervenciones menos invasivas, más fáciles de usar, que pueden tener una efectividad mayor que la Avastin. Aquí hay algunos estudios que demuestran eso. Estos estudios en general demuestran algún grado de mejoría, pero como les mencionaba recién, no en el nivel que se pensó en un momento que sí iba a ser una mejoría significativa desde el punto de vista estadístico. El uso de corticoides intravítreos y de implantes, en el caso de la triamcinolona, puede ser efectiva en disminuir el edema y mejorar la visión, pero la triamcinolona intravítrea tiene más bien un efecto transitorio y en algunos pacientes que tienen edemas que son más bien refractarios, existe la necesidad muchas veces de repetir las inyecciones
más de una vez en 6 meses o un año, ¿ya? Y el uso de la dexametasona tiene la ventaja de que este producto sí tiene más trabajo y de mejor calidad que demuestran la efectividad de mejorar la visión y ilusión macular y que tienen un efecto además más prolongado, por lo menos de 3 a 6 meses. Y en ese periodo de tiempo, en general, el paciente logra una resolución bastante razonable del edema desde el punto de vista geográfico y también de la visión. Estos trabajos así lo demuestran. Aquí hay una lista importante de trabajos que usan Usurdex en el tratamiento de estos pacientes. Pero como conclusión, finalmente, para ir terminando esta presentación, podemos decir en primer lugar que pese a los avances en la facomulsificación, o sea, la facomulsificación o la cirugía de catarata respecto al trabajo que les mencioné en el comienzo, los trabajos del doctor Irving hace, no sé, 70 o 60 o 80 años atrás, el tipo de cirugía de catarata respecto a cómo lo hacemos actualmente tiene un avance gigantesco. Gigantesco, o sea, desde pacientes que se hacían incisiones gigantes, no se les colocaba lente intraocular, muchos de ellos eran cirugías intracapsulares, a lo que tenemos hoy en día, en estos años, cómo cambió la cirugía, con cirugías con incisiones pequeñas, cirugías con anestesia local, ambulatoria, con implante de lente intraocular, siempre como norma, y además que estos implantes de lentes intraoculares ya además con lentes intraoculares que nos dan incluso mejores expectativas visuales tanto de lejos como cerca, en los multifocales, lentes tóricos, etc. Sin embargo, pese a todo, este síndrome sigue existiendo y además sigue existiendo en una proporción muy parecida a la que se describió originalmente, ¿ya? Como segunda conclusión, podemos determinar que sigue siendo la principal causa de limitación visual en cirugías de catarata que no tiene ningún tipo de incidente. En tercer lugar, como conclusión, debemos identificar a los pacientes de alto riesgo, debemos identificar a aquellos pacientes que nosotros sabemos que tienen un riesgo relativo mayor de desarrollar este síndrome y eventualmente en esos pacientes hincar un poco más el diente en la profilaxis y en realizar una técnica quirúrgica lo más depurada posible. En cuarto lugar, como conclusión, podemos determinar que los AINES son el pilar fundamental tanto en la profilaxis como en el tratamiento de estos pacientes y los AINES de tipo tópico. En quinto lugar, que los corticoides periculares, los implantes intravítreos, los antiangiogénicos y eventualmente la cirugía pueden prestar cierta utilidad en este tratamiento, pero lo debemos considerar como una alternativa secundaria en casos más bien refractarios al tratamiento convencional. ¿Ok? Y como último punto de conclusión, determinar que pese a lo masivo de la facomulsificación, no existen, y después de haber investigado varios trabajos, no existen trabajos aleatorios randomizados y con un buen número de pacientes que, y que permitan determinar la evolución y el tratamiento y la mejor profilaxis de esta enfermedad. En realidad existen, pero son estudios más bien escasos. Pese a lo masivo y a la cantidad de cataratas que se operan actualmente a nivel mundial, son pocos los trabajos que tienen una buena calidad desde el punto de vista estadístico para demostrar aquellos puntos que recién determiné. Bueno, quise hacer esta presentación. Espero que haya quedado medianamente claro, así que queda abierta la sesión.